Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap up del mes de enero. Bueno, como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les traigo el wrap up, que es decir, el resumen de las lecturas que leí durante el mes. La verdad es que este va a ser un video muy breve porque en este enero del 2017 tuve la oportunidad de leer solo 5 novelas, es decir, 4 novelas en físico y una en formato digital. La verdad es que después de haber tenido la maratón de lectura de los juegos de BookTube en diciembre, enero entré con un poco de resaca, no quería leer, estaba un poco cansada, así que al menos la primera semana de enero no leí absolutamente nada, no fue sino hasta la segunda que ya empecé a retomar mi rutina de lectura. Y por eso no tuve la oportunidad de leer tanto, así que vamos a hablar de las que tuve la oportunidad de leer. La primera novela que leí en este enero del 2017 fue El país de las últimas cosas, escrita por Paul Auster. Esta ya tiene una reseña individual que les voy a dejar aquí en la i, sino aquí abajo en la caja de la descripción. Como saben, Paul Auster se convirtió en uno de mis escritores favoritos en el año del 2016, así que en el 2017 decidí empezarlo con Paul Auster. Y esta novela del país de las últimas cosas es una novela muy breve, pero que tiene un concepto, una idea muy original que no se ha visto nunca, en donde el autor nos plantea un lugar que no existe aparentemente en el mapa, o tal vez sí, pero pues no es tan fácil de encontrar, y de hecho llegar tampoco es tan fácil. Pero el asunto es que si llegas a este país, una vez que llegas a salir es lo complicado, porque todo lo que un día está en un sitio, al día siguiente ya se movió de lugar. Y no nada más desaparecen lugares, calles, situaciones, sino que empieza a desaparecer incluso gente, empieza a desaparecer sentimientos. Y uno, cuando viene de fuera y llega a este país, empieza a perder en algún punto quién es, qué quería, qué hacía, de dónde venía. Entonces, es un concepto muy interesante que tiene como en algunos puntos aires distópicos, pero aunque es una idea muy buena, sí consideré que el autor quizás la dejó un poco floja al final, pero igual vale muchísimo la pena leerla. Así que si quieren conocer mi opinión más personalizada relacionada a los personajes, situaciones y todo, vayan a la novela que tuve la oportunidad de leer en este mes de enero fue El sabueso de los Baskerville, escrito por Arthur Conan Doyle. Como saben, desde que en mi cumpleaños recibí el box set de libros de Sherlock Holmes, decidí ponerme como la meta de leer cada mes al menos una novela o una recopilación de relatos cortos para no acabármelo todo en un mes. Entonces, en este mes tocó leer El sabueso de los Baskerville. Este también ya tiene una reseña individual en el canal, que se las dejo aquí en la i, para que vayan a verla si desean la opinión más concreta. Pero les puedo decir que es la tercera novela del mundo de Sherlock Holmes, porque solamente hubo 4 novelas y 56 relatos cortos, pero cronológicamente en el año que se publicó, esa fue la tercera novela que se escribió sobre el personaje. Es una de las historias más interesantes porque aquí menciona un poco sobre una leyenda real y lo paranormal, lo fantástico, de una leyenda que tiene como tantos fundamentos que la gente que vive alrededor de la mansión Baskerville cree, porque como viven en un páramo que está totalmente desértico, abandonado, y que en las noches por la neblina y todo se ve tan tétrico, la gente pues de verdad piensa que el sabueso de los Baskerville existe, y Sherlock obviamente no va a permitir que eso ocurra. Va a demostrar que quizás no existe o sí existe, no sé, vayan a ver la reseña o lean la novela, que vale muchísimo la pena. Pero les puedo decir que fue una lectura muy agradable en este mes de enero, así que no me ha decepcionado hasta el momento Arthur Conan Doyle. La tercera novela que leí, la leí en formato digital y les voy a poner la portada. En inglés se llama Shadow Me y en español se llama Las manos de Julieta o La piel de Julieta, no estoy segura, de Tahara Mafi. Esta es una novela que leí en formato digital, uno, porque llamaba mucho mi atención. La conseguí desde noviembre, creo, en formato digital, pero no la leí sino hasta ahorita, que le quise dar una oportunidad, y de verdad me la eché así en una madrugada que me quise desvelar, porque había visto tantas reseñas positivas sobre esta saga, sobre esta autora, que pues tenía mucho interés. La verdad es que ustedes saben, no leo mucho literatura juvenil, pero pues llamaba mi atención el concepto y entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad es que no la disfruté ni me gustó nada. Nos cuenta la historia de Juliette, que es una chica que tiene un mal
o algo extraño, y es que su piel es mortal, entonces si la tocas podrías morir. Entonces ella vive recluida porque sus padres pues la repelían, entonces la encerraron porque cometió un crimen. Y pues la verdad es que es una historia que es muy juvenil para mí. Creo que no me gustó, los personajes no me gustaron y la verdad es que no hay mucha trama, sino que en realidad todo es alrededor del personaje, de eso, lo que vive, de lo que siente. Está narrado en primera persona por ella, entonces la verdad es que no quiero hablar mucho de la historia porque no me convenció y probablemente no voy a leer más libros de esa historia, pero quise darle la oportunidad a la primera, pero pues de verdad no me gustó. Pero si quisieran una opinión más concreta sobre mi opinión sobre cada una de las situaciones, los personajes, etcétera, etcétera, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios y ya yo lo comentaré con ustedes personalmente, pero no voy a continuar. Y la siguiente novela que leí en este mes de enero fue La Perla, escrito por John Steinbeck. Esta es una novela súper breve, además en el formato en el que la tengo es muy cortita, o sea, vean cómo están separados los párrafos. Es muy fácil de leer, pero aunque es muy breve, la verdad es que tiene una historia tan profunda que la disfruté bastante. Esta es una novela que ya me habían recomendado hace muchísimo tiempo, que ya había escuchado hablar sobre ella. Es parte de la literatura clásica. Esta fue escrita y publicada a principios del siglo XX. No tengo la fecha exacta, si no se las dejo aquí. Pero La Perla está ambientada en México, en las playas de Nayarit, y es una historia muy dura sobre la lucha de clases sociales, sobre los pobres, los indígenas contra los que tienen la gran vida, que viven ahí a los alrededores, los ricos. Es una historia que a mí me conmovió y me recordó un poco al Viejo y el Mar de Hemingway. No en la trama, sino en la situación del personaje protagonista. Aquí nuestro personaje protagonista se llama Quino y se enfrenta a una situación muy dura, y es que él y su esposa tienen un hijo, un bebé llamado Coyotito, al cual al inicio de la novela pues un alacrán o escorpión lo pica en el hombro. Entonces la mamá reacciona rápidamente y absorbe el veneno del hombro de su hijo, pero eso no impide que se empiece a generar como una hinchazón y le empieza a dar fiebre al niño, etc. Y entonces lo llevan al médico, pero el médico, pues como no es indígena y al parecer no quiere a los indígenas, se niega a darle servicio médico al niño. Y entonces pues nuestro protagonista Quino decide aventurarse al mar para buscar una perla y así poder tener pues dinero para poder pagar el tratamiento de su hijo, ya que el médico, a menos que no tenga dinero, no piensa recibirlo. Es una historia muy dura, muy trágica, pero que nos demuestra cómo este personaje protagonista va a hacer hasta lo imposible por conseguir su meta. A mí me gustó, creo que la forma en cómo está escrito es muy gráfico, en el sentido de que plasma perfectamente la idea que probablemente el autor quería plasmar, que era como esta lucha terrible que existe entre los pobres, los ricos, y que no es algo de antes, sino que es algo que prevalece incluso en el ahora. Entonces hay muchas cosas con las que uno se siente identificado, hay muchas situaciones de injusticia en donde uno lo sufre, pero creo que es una novela que vale muchísimo la pena y me gustaría mucho que le dieran una oportunidad. Y por último, la última novela que leí en este mes de enero, no cuento tanto porque ya la había leído, ya la leí en el 2016 y de hecho ya la tengo reseñada en mi canal y se las voy a dejar aquí, la reseña, y es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Pero por qué decidí releerlo? Por una simple y sencilla razón. La edición en la que yo lo había leído era una edición chiquita que si van a la reseña van a poder verla, y no era mía, me la habían prestado. Mi novio me había prestado ese libro para que lo leyera porque me había dicho que era muy bueno, y como saben, si ya vieron mi reseña, a mí me encantó esa novela. Y pues en diciembre recibí este libro de regalo, entonces decidí releerlo en enero, pero con las ilustraciones para vivir una experiencia diferente sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y bueno, como ya saben, esta historia, aunque el título es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde no vamos a irlos descubriendo sino hasta avanzada la novela,
porque la historia está contada desde la perspectiva de un abogado llamado Utterson, que es el abogado y amigo del Dr. Jekyll, y que ese personaje es quien nos va a ir contando la historia del misterio que envuelve alrededor de Mr. Hyde, quién es Mr. Hyde y por qué es tan terrible, por qué la gente no lo quiere, por qué Hyde odia a la gente, y a Jekyll, que de la nada, de haber sido un gran ser humano, de pronto empieza a ser muy extraño y empieza a proteger a Hyde de modos muy raros, ¿no? Incluso incluyéndolo en su testamento como único heredero. Entonces, es una historia bastante intrigante, interesante, misteriosa y vivida desde la experiencia de la ilustración. Creo que tuvo un toque mucho más interesante. Las ilustraciones de mi edición fueron realizadas por Felipe Ehrenberg. Y como saben, esta es una edición Mirlo, que es una colección de libros clásicos ilustrados por mexicanos. Quizás ahí no suena muy mexicano el apellido, pero debe ser mexicano porque esa es la idea del proyecto. Y me gustó mucho cómo juegan con pocos colores para dar ambientación a esta novela, que a mí en lo personal, ya saben, me encantó. Y creo que estas ilustraciones están muy bien porque van retratando poco a poco los misterios de la novela. Y como no incluyen mucho color, o sea, como en realidad no sé cómo se podría llamar a la técnica, pero juega bastante bien como con esta idea de las dualidades, porque los únicos colores que se utilizan en las ilustraciones es como el blanco, negro y rojizo. Entonces está muy padre, muy padre el modo en cómo ilustraron y en cómo esta idea de la dualidad se ve reflejada en las ilustraciones al utilizar solo 2 tonalidades. Eso me agradó de esta novela y haberla releído pues fue una experiencia bastante padre. Así que, como saben, ya no voy a hablar de qué trata porque ya está reseñado. Simplemente quería compartirles que pues a veces releer las novelas, sobre todo cuando las reeditan, pero en este caso, por ejemplo, que yo la leí primero normal y luego la releo, pero ya con ilustraciones, ver cómo otra persona se imaginó lo que tú ya leíste, es muy interesante como contrastar eso. Yo cuando lo leí me imaginaba al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde de una forma, a Utterson de un modo, y ya viendo la traducción visual de Felipe Ehrenberg, pues fue interesante ver cómo algunas cosas se repetían, como algunas cosas de las que él ilustró eran tal cual yo me las imaginé, y otras pues que totalmente él las vio de maneras diferentes. Entonces, en ese sentido me gustó mucho haber releído el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No tuve mucha oportunidad de leer y además porque aunque digan, wow, pero leíste 5 novelas, pero eran muy breves. Entonces, a eso yo ya se los he dicho muchas veces. Si ustedes sienten que por leer un libro al mes leen poco, la verdad es que es bastante. Porque hay novelas que son muy breves, pero tienen una gran enseñanza y son tan complejas que todo el mes hay que estarlas pensando. Y en este caso, pues yo en realidad leí 4 novelas porque el Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue una relectura, ya la había leído, así que no fue una novedad. Pero disfruté bastante y estoy satisfecha con el resultado de este inicio de año. Ya saben que como cada semana en el botoncito de aquí de información les dejo una encuesta para que ustedes voten y decidan la reseña de la próxima semana. En la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales y no olviden dejarme su comentario para que podamos interactuar y me digan si ya leyeron alguna de estas novelas o si les llamó la atención alguna de las novelas que mencioné. Pero bueno, yo soy Jay Sanz y les mando un beso enorme y los veo la próxima semana con un nuevo video. Bye.